a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si les gusta el contenido que compartimos, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Hoy vamos a hablar sobre la película Zootopia 2, 2025, La ciudad de Zootopia, ese crisol de especies que alguna vez pareció haber resuelto el enigma de la convivencia, se enfrenta a una nueva y sutil fractura. Han pasado varios años desde los sucesos que catapultaron a Judy Hopps a la fama y le permitieron consolidarse como una oficial respetada en el Departamento de Policía de Zootopia, su tenacidad de conejita de campo finalmente reconocida en el asfalto metropolitano. Su compañero, Nick Wilde, ahora un detective astuto y elegante, ha suavizado sus aristas pícaras, aunque su habilidad para leer a las personas o a los mamíferos sigue siendo inigualable. La trama arranca con una serie de robos inusuales. No se trata de dinero o joyas, sino de información codificada, planos y semillas genéticas de especies raras, sustraídos de laboratorios de alta seguridad y archivos gubernamentales. Estos crímenes, ejecutados con una precisión que evade toda lógica de seguridad, comienzan a sembrar la desconfianza entre los mamíferos grandes y pequeños, recordando, sutilmente, los viejos prejuicios del pasado. Judy, siempre impulsada por su idealismo juvenil, ese mismo que la llevó a dejar su vida en Bunnyburrow y enfrentarse a la burocracia, toma el caso con seriedad. Pronto, ella y Nick descubren que los objetivos de los ladrones no son aleatorios. Se centran en proyectos de biotecnología avanzada que buscan, teóricamente, mejorar la adaptación de ciertas especies a entornos urbanos específicos. Proyectos que habían sido archivados por considerarse demasiado arriesgados o éticamente cuestionables. La investigación los lleva a través de los rincones más oscuros de Sahara Square y a los laboratorios subterráneos de Tundra Town. Nick, utilizando su red de contactos forjada durante sus años como estafador, descubre que detrás de estos robos se encuentra una figura sombría. Un ex ingeniero de sistemas, un tejón llamado Silas, quien fue despedido años atrás de una importante corporación por proponer métodos radicales de reingeniería social para asegurar la supremacía evolutiva de su propia especie. Silas cree que Zootopia no ha alcanzado su verdadero potencial y que solo forzando ciertos cambios biológicos se puede erradicar la ineficiencia. La tensión aumenta cuando Silas ejecuta su jugada maestra. Utiliza los planos robados para modificar sutilmente los sistemas de ventilación en varios distritos clave, liberando un aerosol indetectable que provoca cambios menores en el comportamiento y la fisiología de las víctimas, haciéndolas más susceptibles a la sugestión, y en el caso de los depredadores, exacerbando ligeros instintos territoriales reprimidos. No es una recaída a la salvajización, sino una manipulación psicológica muy fina que amenaza con erosionar la frágil paz social. Judy, al principio, lucha por hacer que sus superiores vean la gravedad de la amenaza. Recuerdan el caso de los mamíferos salvajes y dudan de si este nuevo pánico no es simplemente otra paranoia de un conejo demasiado entusiasta. Es aquí donde la experiencia de Nick, su ojo para el detalle y su conocimiento de cómo se mueven las cosas en las sombras, se vuelve crucial. Él insiste en que están lidiando con algo mucho más sofisticado que simple regresión animal. El clímax se desarrolla durante la inauguración de un nuevo centro de cooperación interespecies en el centro de la ciudad. Silas planea usar el sistema de megafonía central para amplificar la frecuencia de su aerosol, forzando una breve pero visible manifestación de pánico y desconfianza masiva. Judy y Nick trabajando en equipo como solo ellos saben hacerlo. Ella con su velocidad y determinación para el abordaje, él con su calma y capacidad para desarmar planes complejos, logran infiltrarse en la sala de control. En el enfrentamiento final, Silas argumenta que él solo está acelerando la inevitable jerarquía natural, que la convivencia es una ilusión mantenida por la debilidad. Judy, recordando las lecciones que aprendió en su granja y la aceptación que encontró en Nick, no lo confronta con fuerza bruta, sino con convicción. Ella le recuerda que la fuerza de Zootopia no reside en la uniformidad genética o en la adaptación forzada, sino en la voluntad de trabajar juntos a pesar de las diferencias.
Nick, por su parte, distrae a Silas con una de sus maniobras verbales rápidas, utilizando una vieja anécdota de estafa para desorientarlo justo cuando Judy logra desactivar el transmisor principal. Silas es arrestado, y la amenaza se disipa tan silenciosamente como llegó, aunque las cicatrices de la duda quedan latentes. Al final, Judy y Nick observan el amanecer sobre la ciudad. El caso ha reforzado su asociación. Ella ha aprendido a ver la complejidad por debajo de la superficie brillante de la ley, y él ha demostrado que su pasado callejero es ahora un activo invaluable en la lucha por mantener el orden ético. Zootopia respira de nuevo, pero ambos saben que la paz no es un estado estático, sino un acto constante de vigilancia y fe mutua. La consolidación de Judy en el departamento no ha sido un camino de rosas. Se percibe en la sutil tensión en sus hombros cuando se enfrenta a superiores que todavía ven a una pequeña conejita en lugar de a la detective condecorada que es. Su oficina, aunque pulcra, refleja esa necesidad de orden contra el caos que siempre teme que resurja. Nick, por otro lado, irradia una confianza adquirida, no solo por el ascenso, sino por haber encontrado un propósito genuino que se alinea con su carisma natural. Sus trajes son impecables, pero a veces, al observar una sombra o escuchar un murmullo, se nota el resquicio del zorro callejero que aún sabe cuándo es mejor no preguntar y solo escuchar. Este nuevo caso, centrado en el robo de datos biológicos, toca una fibra sensible en la relación entre depredadores y presas. El temor a la salvajización es un fantasma que nunca abandona del todo los pasillos del poder, y Silas explota precisamente esa vulnerabilidad, apuntando no a un colapso violento, sino a una desintegración lenta de la confianza a nivel celular. Cuando Judy y Nick rastrean las pistas hasta los viejos archivos corporativos, hay un momento particularmente revelador. Nick, revisando hologramas de proyectos desechados, se muestra inusualmente taciturno. Le confiesa a Judy sin rodeos que en sus días de engaño él mismo había intentado manipular la percepción pública con información falsa. La gente quiere creer en las conspiraciones, zanahorias, murmura, ajustando su corbata. Es más fácil que aceptar que las cosas malas suceden por accidente o por la estupidez de un tipo resentido. Este comentario subraya cómo la experiencia de Nick le da una perspectiva única sobre la maleabilidad de la verdad. La infiltración en el laboratorio clandestino de Silas es un ejercicio de contrastes. Judy, con su agilidad, navega por conductos de ventilación demasiado pequeños para casi cualquier otro mamífero, sintiéndose momentáneamente como una adolescente escapando de la granja, pero con la misión de salvar la ciudad. Nick utiliza su encanto de predador y una identificación falsificada impecable para distraer a los guardias de seguridad, hablando con una fluidez hipnótica sobre supuestos fallos de software, mientras en realidad está mapeando las rutas de escape. Al confrontar a Silas, la convicción del tejón es casi magnética. Está convencido de que ha descubierto la ecuación para una zootopia eficiente, eliminando las debilidades que él ve en la cooperación forzada. Silas ve a Judy como la máxima representación de esa debilidad sentimental. Un pequeño mamífero que, por mérito burocrático, ha ascendido demasiado alto. La frustración de Silas es palpable. Haber sido ignorado por el sistema lo motivó a querer reescribir las reglas biológicas. El momento del clímax en la sala de transmisiones es tenso. El aire en la sala parece vibrar con la energía del aerosol a punto de ser liberado. Judy no solo desactiva el transmisor con un movimiento preciso. Mientras lo hace, grita al micrófono abierto de la sala, dirigiéndose no solo a Silas, sino a la ciudad que escucha los comunicados de prensa. Ella habla de su propio pasado, de cómo la gente de Bonnyborough desconfió de ella por ser demasiado pequeña para ser policía, y cómo Nick fue el depredador que creyó en ella. Es una apelación directa a la empatía que Silas intentó eliminar. Cuando las autoridades irrumpen, Nick se acerca a Judy, dándole una palmada suave en la espalda. Vaya, conejita, siempre pensé que usarías tus habilidades de rastreo para encontrar la mejor zanahoria silvestre y terminas desmantelando un complot de ingeniería social. Bromea, pero su tono carece de ironía. Solo hay admiración. Al contemplar el amanecer, la luz dorada baña sus siluetas. La ciudad parece más brillante, pero la experiencia ha dejado una marca en ambos.
Judy entiende ahora que el prejuicio no solo viene de la ignorancia, sino que puede ser intelectualizado y disfrazado de progreso científico. Nick, al ver a Judy defender la compleja belleza de la coexistencia, reafirma su compromiso con un sistema que, aunque imperfecto, le ha dado un lugar donde su astucia es una herramienta para el bien. La historia concluye con la sensación de que, aunque la crisis ha pasado, la lucha por mantener la visión de Zootopia como un lugar de posibilidades requiere más que solo buenas intenciones. Exige la mezcla única de idealismo obstinado y realismo cínico que solo un dúo como ellos puede ofrecer. La sombra de Silas y su intento de reingeniería social dejó un residuo más profundo de lo que las autoridades quisieron admitir públicamente. Judy, en particular, sintió el peso de la responsabilidad. Su tenacidad, antes vista como un rasgo admirablemente obstinado, ahora a veces se confundía con una tendencia a la hipervigilancia. En las reuniones internas, notaba las miradas de los mamíferos más grandes, una mezcla de respeto forzado y un leve recelo ante su insistencia en las implicaciones a largo plazo del aerosol. Ella había visto el miedo en los ojos de sus vecinos durante el breve lapso en que los efectos comenzaron a sentirse, un miedo que era casi familiar, recordando los viejos tiempos antes de que ella y Nick desmantelaran el primer gran caos. Nick, mientras tanto, tuvo que volver a emplear su antiguo repertorio de encanto depredador, no para engañar, sino para tranquilizar. Su conocimiento de los bajos fondos le permitía anticipar dónde buscaría Silas aliados o dónde escondería los datos restantes. En una tensa negociación con un roedor de dudosa reputación que traficaba información en Rainforest District, Nick tuvo que recordarles a todos su naturaleza, un depredador que elige no cazar. Su voz baja y pausada, su lenguaje corporal relajado, eran más efectivos que cualquier orden de arresto. «Soy un profesional en descifrar intenciones», le explicó a Judy más tarde, mientras tomaban un café sintético en una cafetería que olía extrañamente a pino. Silas creyó que la ciencia podía borrar la naturaleza, pero olvidó que la naturaleza humana, o mamífera, es la de elegir a quién obedecer. La frustración de Judy se manifestó en su necesidad de volver a sus raíces ocasionalmente. Después de resolver el caso, tomó unos días libres y visitó Bonnyborough. El contraste entre el frenesí organizado de Zootopia y la calma sencilla de su hogar era un bálsamo, pero también un recordatorio de la pureza de su ideal inicial. Hablando con su padre sobre el caso, se dio cuenta de que su lucha no era solo contra criminales, sino contra la complacencia. La gente quiere creer que los problemas están resueltos, y cualquier cosa que desafíe esa narrativa es descartada como histeria. La relación de la pareja se profundizó aún más en el entendimiento mutuo de sus cicatrices. Nick admiraba la pureza de la lucha de Judy, aunque a menudo la encontraba agotadora. Él era el ancla, el que recordaba que la ley es un marco, pero la verdadera justicia depende de quién empuña la placa. En una noche tranquila, mientras revisaban informes de rutina, Nick le mostró a Judy un viejo mapa de Zootopia que él solía usar para sus estafas, marcado con rutas de escape y escondites. «Mira, zanahorias», dijo, señalando un punto cercano al centro. «Este era mi plan de jubilación. Ahora lo usamos para atrapar tipos como Silas. Supongo que al final, hasta un zorro encuentra un camino decente para caminar». El cierre del caso se sintió menos como una victoria absoluta y más como una tregua ganada con esfuerzo. La ciudad había sido salvada de una fractura ideológica más que de una explosión física. La lección para Judy fue clara. Para proteger la utopía no basta con ser valiente. Hay que ser lo suficientemente astuto para entender las motivaciones más complejas, aquellas que se esconden bajo el velo de la ambición científica o la justificación intelectual. La patrulla continuó, pero ahora, cuando Judy y Nick compartían una mirada rápida en medio de una persecución caótica, había una comprensión tácita. Su fuerza radicaba precisamente en la incómoda, pero probada, mezcla de inocencia y cinismo que llevaban consigo. Zootopia seguía siendo un experimento, y ellos eran sus guardianes más improbables. La secuela de este incidente provocó un replanteamiento en la estructura del departamento de policía. Se creó una unidad especializada, no para el manejo de crisis de salvajismo, sino para la seguridad ideológica y biológica.
una nomenclatura que a Judy le resultaba irónica, pero necesaria. Oficialmente, esta unidad se dedicaba a monitorear avances tecnológicos que pudieran ser mal utilizados. Extraoficialmente, era el reconocimiento de que la próxima amenaza a Zootopia no vendría de una simple agresión instintiva, sino de la manipulación inteligente de la naturaleza y la mente mamífera. Judy, ahora un pilar en esta nueva división, se encontraba a menudo en el dilema de equilibrar la precaución con la libertad individual. Su reputación como la heroína que vio la sutileza le otorgaba autoridad, pero también la hacía blanco de críticas por parte de los más conservadores, quienes temían que estuviera creando un estado de vigilancia excesiva bajo la excusa de la biotecnología. Ella luchaba por mantener la línea, recordando constantemente que su impulso venía de un deseo de proteger la diversidad, no de homogeneizarla. Nick, por su parte, fue asignado como enlace entre la unidad de seguridad y la comunidad de pequeños comerciantes y habitantes de los distritos menos regulados, como Town y Sahara Square. Su habilidad para hablar con la gente a nivel de calle, sin la condescendencia burocrática, demostró ser fundamental. Había un interés renovado en su experiencia previa. Las empresas de seguridad privada lo buscaban para asesoramiento sobre contramedidas de información, y él, con una sonrisa pícara pero firme, les vendía su conocimiento a precios inflados, destinando gran parte de esas ganancias a financiar proyectos comunitarios para especies marginadas, cumpliendo así su propia forma retorcida de justicia social. Un evento inesperado, una semana después de la implementación de los nuevos protocolos de seguridad, pone a prueba esta nueva estructura. Un grupo de activistas ambientales, compuestos mayoritariamente por especies herbívoras extremas que se oponen a la urbanización y al consumo de recursos, comienzan una campaña de desobediencia civil masiva. No roban planos ni usan aerosoles. En su lugar, inician una serie de intervenciones naturales en el corazón de la ciudad. Bloquean vías principales usando árboles plantados ilegalmente con crecimiento acelerado y liberan grandes cantidades de esporas inofensivas pero altamente alergénicas en las zonas de oficinas. Para Judy, esto representa un desafío diferente. No hay un villano claro con un arma de destrucción masiva, sino una multitud de individuos con una ideología radical. Su primer instinto es el de la confrontación directa, el de despejar las calles rápidamente. Sin embargo, Nick interviene con una calma imperturbable. Él percibe que la motivación de estos activistas es genuina, aunque sus métodos sean disruptivos. No puedes arrestar una idea, zanahorias. Si los tratamos como terroristas, nos convertiremos en el villano que sí las describió, le advierte, mirando una barricada de enredaderas gigantes que se eleva amenazadoramente cerca del ayuntamiento. La resolución del nuevo conflicto requiere que Judy ponga en práctica las lecciones aprendidas sobre la comunicación. Ella insiste en abrir canales de diálogo antes de ordenar el desalojo. Se aventura sola, sin su equipo táctico, a hablar con la líder del grupo, una cabra montesa con voz resonante y una determinación pétrea. Judy no confronta la moralidad de su causa, sino la efectividad de sus tácticas. Ella argumenta que la mejor manera de hacer que la ciudad escuche es demostrar que la coexistencia es posible, no forzando un regreso a la naturaleza primitiva. Mientras Judy negocia pacientemente, entendiendo la frustración ecológica subyacente, Nick utiliza su red para asegurar que los medios de comunicación cubran la negociación con justicia, evitando que la narrativa se desvíe hacia el pánico y la represión policial. El equilibrio entre la ley y la empatía se vuelve el nuevo estándar operativo para la pareja, una danza constante entre el idealismo de la conejita y el pragmatismo del zorro. La situación con los activistas ecologistas, aunque menos siniestra que la amenaza biológica de Silas, reveló una grieta aún más fundamental en la filosofía de Zootopia: la tensión entre el progreso urbano y la identidad natural de sus habitantes. Judy, al pararse frente a la cabra montesa, sintió el peso de la historia de la ciudad en sus diminutas espaldas. Ella, que había luchado para ser aceptada en un mundo hecho para los grandes, ahora se encontraba defendiendo ese mundo ante aquellos que clamaban por su destrucción en nombre de la pureza natural. Su discurso ante la líder no fue el de una oficial de la ley, sino el de una ciudadana que entendía el valor de la construcción comunitaria,
un eco de las lecciones aprendidas al dejar su granja. Nick observó la escena desde la distancia, apoyado contra un coche patrulla con una estudiada indiferencia. Sin embargo, su mente trabajaba a toda velocidad. Entendía que la cabra, al igual que Silas, estaba impulsada por un sentimiento de marginación, solo que su marginación era ecológica, no social. Sabía que si las cosas se ponían feas, él sería el elegido para hacer el trabajo sucio, el depredador que podía intimidar sin disparar. Pero al ver la paciencia de Judy, su decisión de no recurrir a la fuerza, Nick se permitió un momento de orgullo genuino. Había evolucionado más allá de la mera supervivencia callejera. Ahora usaba su conocimiento de la manipulación psicológica para fomentar la paz, no el caos. Cuando la negociación dio frutos y las esporas comenzaron a ser retiradas bajo la promesa de una audiencia formal con el alcalde, la atmósfera en la jefatura era de alivio cauteloso. Los jefes de policía, acostumbrados a resolver problemas con arrestos y esposas, se mostraban incómodos con la sutileza de la solución. Hemos negociado con terroristas verdes, Hobbs, comentó un búho veterano con evidente desagrado. Judy simplemente respondió con la calma que le había enseñado Nick. Hemos demostrado que la ciudad puede escuchar, capitán. Eso es más efectivo que cualquier gas lacrimógeno. La unidad de seguridad ideológica y biológica comenzó a centrarse en la contrainteligencia blanda. Nick, gracias a su experiencia en la creación de narrativas falsas durante sus años de estafador, se convirtió en un experto en desmantelar campañas de desinformación. Cuando surgieron rumores en línea, propagados por simpatizantes de los activistas, de que el agua potable de Zootopia estaba siendo tratada con hormonas para disminuir la fertilidad de las especies pequeñas, fue Nick quien utilizó cuentas anónimas y una red de informantes roedores para rastrear el origen del bulo hasta un pequeño grupo descontento en Otterton. Su método no fue la incautación, sino la ridiculización sutil de las fuentes, haciendo que la conspiración pareciera tan absurda que se desinflara por sí misma. Al final del día, la rutina se reanudó, pero transformada. Judy, en lugar de simplemente llenar formularios, pasaba tiempo diseñando programas de extensión comunitaria, asegurándose de que las voces de los diferentes distritos fueran escuchadas antes de que el descontento se convirtiera en acción destructiva. Nick, a su lado, se había convertido en el puente indispensable entre el idealismo regulatorio y la cruda realidad de las calles. La ciudad había aprendido gracias a ellos que la verdadera seguridad en Zootopia no residía en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de sus habitantes para enfrentarlos juntos, incluso cuando esos problemas provenían de sus propios vecinos ideológicamente opuestos. La pareja, cada vez más entrelazada en propósito, se preparaba para el próximo desafío, sabiendo que en una ciudad tan diversa, el silencio nunca era señal de paz, sino solo el preludio de un nuevo tipo de ruido. El éxito en la desactivación de la amenaza ecologista y la posterior reorganización policial trajeron consigo una nueva forma de escrutinio sobre Judy y Nick. Su método, basado en la comprensión profunda de la motivación, en lugar de la simple aplicación de la fuerza, comenzó a ser imitado, aunque a menudo de forma torpe y desnaturalizada, por otros oficiales. Esta moda de la empatía forzada irritaba a los veteranos, quienes veían cómo los novatos intentaban aplicar la calma de Nick a situaciones que requerían una respuesta inmediata. La sombra de Silas, sin embargo, no desapareció por completo. Aunque el tejón estaba tras las rejas, sus archivos no habían sido completamente asegurados. Un joven y ambicioso funcionario de la Oficina de Ética, un lince llamado Félix, comenzó a investigar documentos clasificados que Silas había intentado borrar, descubriendo no solo los planes de alteración biológica, sino también indicios de que Silas no había actuado solo. Al parecer, el ingeniero había tenido acceso a información privilegiada sobre la infraestructura de la ciudad, datos que solo podían ser proporcionados por alguien dentro del sistema con un alto nivel de acceso y resentimiento. Félix, un individuo excesivamente celoso de su propia rectitud y con una carrera meteórica que le había granjeado pocos amigos, se acercó a Judy y Nick, no como aliado, sino como inquisidor. Presentó un informe preliminar sugiriendo que la pasividad calculada de Nick durante la crisis de Silas había sido en realidad una complicidad encubierta,
aprovechando su pasado para cubrir las huellas de un cómplice. Judy sintió cómo el viejo temor a no ser suficiente regresaba. La acusación era absurda, pero la fuente era oficial y venía con el peso de la ley. Ella defendió a Nick con una ferocidad que sorprendió incluso a su compañero. Nick fue quien descifró la manipulación, Félix. Su pasado es precisamente lo que le permitió ver la trampa de Silas. ¿Acaso su experiencia como estafador es ahora una mancha o una herramienta para la justicia? Increpó Judy en la oficina de Félix sin permitirle interrumpir. Nick, en cambio, se mantuvo en un silencio casi zen. Mientras Félix lanzaba sus acusaciones pulidas y académicas, Nick estudiaba al lince. Vio el brillo de la ambición, la misma hambre de reconocimiento que había visto en tantos criminales y estafadores. Cuando Félix terminó, jadeando ligeramente por su propia elocuencia, Nick simplemente sonrió. «Interesante teoría, Félix», comenzó Nick, su tono ligero como una pluma. «Demasiado elaborada, eso sí. Como un truco de magia que intenta explicar el mecanismo en lugar de disfrutar del acto. Si yo fuera tu cómplice, ¿crees que dejaría cabos sueltos para que un lince ambicioso los encontrara tan fácilmente? Piénsalo. Yo habría borrado mis huellas con el mismo cuidado con el que pulo mis zapatos». Nick no negó la posibilidad de un cómplice. La aceptó y la usó para redirigir la sospecha hacia el propio Félix. Sugirió que el celo del lince por exponer la corrupción era tan extremo que estaba dispuesto a fabricar escándalos para ascender más rápido. Esta maniobra psicológica, el reflejo perfecto de la táctica de desviar la atención, desarmó a Félix. El lince, al verse repentinamente bajo escrutinio, se retiró con una promesa velada de venganza. El incidente reforzó el vínculo entre los dos socios. Judy entendió que el mayor desafío ya no era el crimen externo, sino la corrupción interna y la envidia. Nick, por su parte, sintió que había salvado a Judy de una batalla que ella no podía ganar con lógica pura, sino con astucia callejera. Mientras salían juntos de las oficinas, el sol de la tarde pintaba las ventanas de Zootopia de un color naranja intenso. Judy se apoyó brevemente en el hombro de Nick. Sabían que la utopía seguiría presentando desafíos y su supervivencia dependía de que el mundo nunca adivinara cuán profundamente se mezclaban el corazón de la conejita idealista y el ojo clínico del zorro desconfiado. La tensión generada por la investigación de Félix obligó a Judy y Nick a operar con una capa adicional de sigilo. Su oficina conjunta, antes un espacio de trabajo compartido, se transformó en una pequeña fortaleza contra las miradas indiscretas. Judy comenzó a documentar meticulosamente cada uno de sus movimientos y cada conversación, un reflejo de su necesidad de blindarse contra cualquier acusación futura, por inverosímil que fuera. Esta paranoia, aunque agotadora, se convirtió en un nuevo motor para su profesionalismo. Recordaba las palabras de su padre sobre la importancia de la honestidad en un entorno donde la reputación es tan frágil como el vidrio. Nick, ante la presión, regresó momentáneamente a sus viejos hábitos de ocultación, aunque aplicados a la legalidad. Desarrolló un sistema de comunicación cifrada para sus informes internos, utilizando jerga del mundo del juego y referencias a viejos tratos para que solo Judy pudiera entender la verdadera información crucial. Esta dualidad en su vida era fascinante, un detective respetado por el departamento y un maestro del engaño operando sutilmente dentro de él. Su carisma, antes usado para vender calendarios falsos, ahora se empleaba para ganar la confianza de informantes reticentes que desconfiaban del orden establecido que representaba Félix. El foco se movió hacia Silas. A pesar de estar encarcelado, su influencia parecía permear la ciudad. Descubrieron que antes de su arresto, Silas había logrado transferir una serie de archivos encriptados a una red de servidores en el distrito de Little Rodentia, conocidos por su anarquía digital y su incapacidad para ser regulados por la Policía Central. Estos archivos no contenían información sobre nuevas armas o biotecnología, sino algo más insidioso, un registro detallado de las vulnerabilidades emocionales de figuras clave en el gobierno de Zootopia. Silas no solo quería cambiar la biología, quería sabotear la voluntad política. La misión de recuperar estos datos requirió una incursión poco convencional. Judy, dadas sus credenciales de heroína,
No podía entrar en Little Rodentia sin provocar una estampida. Era el terreno de Nick. Él se sumergió en el laberinto de túneles y rascacielos diminutos, utilizando una historia de cobertura tan intrincada que era casi arte. Un vendedor de bonos de inversión para una inexistente corporación de semillas de loto. Su objetivo era el cerebro técnico detrás del almacenamiento de Silas, un hámster brillante pero paranoico llamado Chip. Nick pasó días ganándose la confianza de Chip, no con dinero, sino con comprensión. Le aseguró al hámster que el verdadero poder no radicaba en la codificación, sino en la habilidad de controlar quién veía el código. En un momento culminante, mientras estaban en un pequeño café subterráneo, Nick no amenazó a Chip, sino que le ofreció una salida. Si ayudaba a recuperar los archivos, Nick usaría su influencia para asegurar que el hámster obtuviera un contrato de ciberseguridad legítimo con el ayuntamiento, sacándolo de la sombra de Silas. Era la oferta perfecta para un tecnócrata resentido: legitimidad y seguridad. La entrega de los datos fue un punto de inflexión emocional para Judy. Cuando Nick regresó, exhausto pero triunfante, con el disco duro principal en sus manos, Judy se dio cuenta de la profundidad de su sacrificio personal. Él había vuelto a usar su máscara más peligrosa, arriesgando su reputación recuperada y su libertad. No por un caso de rutina, sino para protegerla a ella y al sistema que ella representaba. Al revisar los archivos, confirmaron sus peores temores. Silas había catalogado debilidades humanas, miedos, amores perdidos de los líderes de la ciudad. Era un mapa del alma de Zootopia. Al enfrentarse a esta nueva evidencia, Judy y Nick compartieron un silencio cargado en su oficina. La amenaza no era sobre quién era más fuerte, sino sobre cuán fácil era manipular quiénes eran. Nick miró el horizonte de la ciudad desde su ventana, el cristal reflejando su expresión compleja. Al final, zanahorias, musitó, sin apartar la vista. Parece que todos somos susceptibles a la misma vieja estafa. Solo cambian los nombres de los protagonistas. La lección era dura. La utopía se construye sobre la vigilancia constante, no solo de los enemigos externos, sino de las grietas internas que la tentación de poder siempre encuentra. La posesión de los archivos emocionales de Silas transformó la dinámica de poder en el departamento de policía. Judy y Nick no podían simplemente entregar esa información. Hacerlo pondría en peligro a figuras clave del gobierno y, peor aún, confirmaría la tesis de Silas de que la estructura de Zootopia era fundamentalmente inestable y manipulable desde dentro. Decidieron enterrar esa parte de la evidencia, manteniendo solo los datos técnicos que pudieran usarse para rastrear a otros posibles colaboradores del tejón. Este acto de secretismo compartido, aunque necesario para la estabilidad de la ciudad, creó una nueva y sutil barrera entre ellos y el resto del sistema. La tensión se manifestó en el trato con Félix, el lince de ética. Félix, sintiéndose marginado y desairado tras su fallido intento de acusar a Nick, intensificó su vigilancia sobre la pareja. Su celo no era ideológico, sino puramente profesional. Quería probar que Judy y Nick eran demasiado pragmáticos, demasiado callejeros para manejar la alta política de seguridad. Félix comenzó a filtrar selectivamente información sobre los antiguos tratos de Nick a la prensa sensacionalista, buscando desestabilizar la credibilidad de la pareja. Nick se tomó esto como un desafío personal. No podía usar su vieja maestría para engañar a Félix sin comprometer a Judy. En cambio, decidió combatir la desinformación con una verdad cuidadosamente seleccionada y optimizada. Utilizando sus contactos de bajo perfil, creó una narrativa paralela en los foros de la ciudad, la del ex estafador redimido que lucha contra la burocracia fría. Proporcionó entrevistas anónimas detallando cómo el sistema siempre busca chivos expiatorios para sus propias fallas, apuntando sutilmente a la inseguridad de Félix. La opinión pública, siempre seducida por una buena historia de redención, comenzó a ver a Nick como un héroe torturado y a Félix como un celoso purista. Judy, mientras tanto, se enfrentó al dilema ético de su carrera. Se había esforzado tanto por demostrar que una presa podía ser una fuerza policial efectiva, y ahora, para proteger a su compañero, estaba participando en una guerra de información encubierta. En una conversación nocturna, mientras cenaban en el apartamento de Nick, Judy expresó su conflicto. «Estoy jugando sucio, Nick.
Me recuerda a las historias de cómo te ganabas la vida. Nick dejó su tenedor, mirándola con seriedad. No es sucio, zanahorias. Es adaptarse. Cuando luchas contra un sistema diseñado para la simplicidad, la verdad compleja es tu mejor escudo. Silas atacó con lógica. Félix ataca con celo. Nosotros respondemos con la realidad que tú y yo conocemos. Zootopia es complicada y necesita protección que entienda esa complejidad, no solo que la aplique. El punto de inflexión llegó cuando Félix, tratando de encontrar pruebas sólidas contra Nick, se infiltró ilegalmente en las oficinas de la nueva unidad de seguridad ideológica, buscando los archivos de Silas que la pareja había retenido. No encontró nada incriminatorio sobre Nick, pero sí descubrió la documentación exhaustiva que Judy había creado sobre las tácticas de desinformación utilizadas contra Félix. Creyendo tener la prueba de una conspiración interna, Félix se preparó para una rueda de prensa explosiva. Antes de que Félix pudiera actuar, Judy y Nick lo interceptaron en el vestíbulo del ayuntamiento, rodeados de cámaras. No hubo gritos ni confrontación física. Nick simplemente se adelantó y tomó la mano de Félix, con una expresión de falsa pena. Félix, amigo, sé que te sientes presionado. Querías hacerte un nombre, demostrar que eres el único puro aquí. Pero mira lo que has hecho. Has violado la ley para cazar fantasmas. Estos documentos que tienes, señaló la carpeta del lince, muestran cómo Judy ha estado trabajando incansablemente para proteger la ciudad de la manipulación, incluso a costa de su propia reputación. Pero al irrumpir aquí, has probado exactamente lo que Silas quería, que la gente no confíe en sus líderes. La calma de Nick, su habilidad para transformar un ataque en una lección de liderazgo, fue devastadora. Félix se quedó paralizado por la repentina inversión de roles. Judy, sintiendo el momento, habló con voz clara y resonante, sin necesidad de gritar. La ley es para todos, Félix, y la confianza se gana día a día, no se exige mediante el miedo. Félix, humillado y expuesto ante las cámaras por su propia ilegalidad, fue escoltado fuera, su carrera terminada no por un crimen, sino por un error de cálculo estratégico. La ciudad respiró aliviada. La amenaza interna había sido neutralizada sin más escándalos biológicos ni revelaciones dolorosas. Al final del día, Judy y Nick se permitieron un momento de quietud. Mirando las luces de la ciudad, sabían que habían ganado tiempo. La lección perduraba. Zootopia nunca estaría completamente a salvo mientras existieran mamíferos dispuestos a manipular la verdad, y su única esperanza residía en su capacidad única para navegar entre la luz de la ley y la sombra de la calle. La neutralización de Félix, si bien fue una victoria táctica, dejó un sabor amargo en Judy. La necesidad de conspirar, de jugar en el terreno de la información manipulada, resonaba incómodamente con la pureza con la que había ingresado al cuerpo policial. Ella sentía que cada paso hacia la eficacia en ese nuevo mundo de amenazas sutiles la alejaba un poco más de la conejita idealista que soñaba con cambiar la ciudad desde la legalidad estricta. Esta fricción interna la llevó a buscar refugio en el entrenamiento físico, buscando en la disciplina de su cuerpo la claridad que su mente no encontraba. Nick notó este distanciamiento. Su propia comodidad con la ambigüedad moral se había afianzado, pero veía cómo Judy se esforzaba por mantener una pureza que él, como ex estafador, sabía que era una quimera en un entorno tan complejo. Para reajustar el equilibrio, Nick le propuso un proyecto paralelo, algo que bebía directamente de su experiencia pasada, pero con fines totalmente altruistas. Decidieron usar sus ganancias y conexiones para revitalizar el barrio de Tundra Town, que había quedado rezagado en la reciente ola de prosperidad urbana. Su iniciativa se centró en establecer un centro de capacitación profesional, dirigido inicialmente a especies que históricamente tenían dificultades para integrarse en los sectores de servicios de Zootopia. Nick se encargó de conseguir los permisos y la financiación, utilizando su encanto para convencer a inversionistas cautelosos, mientras que Judy diseñó el plan de estudios, asegurando que la formación no solo fuera técnica, sino que incluyera módulos intensivos sobre ética profesional y autodefensa contra la discriminación sutil. Este trabajo, alejado de la adrenalina de los casos, les permitió reconectar en un nivel más fundamental, construyendo algo tangible y positivo juntos. Sin embargo, la paz nunca es permanente en Zootopia.
Durante la inauguración del centro comunitario, ocurre un incidente que parece un simple accidente, pero que despierta viejas alarmas. Un camión cisterna, supuestamente transportando anticongelante para las tuberías de Thundertown, sufre un fallo catastrófico cerca del lugar. La rápida acción de Judy y Nick evita un desastre mayor, pero el análisis forense revela que el fallo no fue mecánico, sino una manipulación precisa de los sellos de presión, una técnica de sabotaje sofisticada, demasiado parecida a la ejecutada por Silas. La sospecha se centra inmediatamente en el entorno de Silas, específicamente en los ex colegas del Tejón que no fueron implicados en el primer juicio. Este nuevo patrón sugiere que la red de Silas no se desintegró con su encarcelamiento, sino que se fragmentó en células más pequeñas y cautelosas, aprendiendo de sus errores anteriores y apuntando a la infraestructura social y económica de la ciudad, en lugar de solo a su psique. Nick se sumerge de nuevo en su antigua vida, visitando los lugares que había abandonado, buscando a viejos contactos para ver quién estaba comprando planos de sabotaje industrial. Su regreso a esa sombra es tenso. Siente la vieja tentación de tomar atajos, pero la imagen de Judy a su lado, sosteniendo el estándar moral, lo mantiene firme. Esta vez no se trata de detener un loco, zanahorias, le dice a Judy con los ojos más duros de lo habitual. Se trata de demostrar que la lealtad a una causa, incluso si es equivocada, se puede romper con una oferta mejor. Y yo sé hacer mejores ofertas. La resolución de este incidente de sabotaje industrial no requiere una gran persecución, sino una paciente y metódica caza de información. Judy y Nick logran identificar al ingeniero responsable, un castor resentido que había trabajado con Silas, y lo acorralan no en una pelea, sino en una sala de servidores, donde su única arma es la información que posee. Al final, el castor se rinde, desilusionado al ver que la supuesta revolución de Silas se había convertido en una serie patética de pequeños actos de venganza. Al regresar a su centro comunitario, el ambiente es de victoria sombría. Han salvado a Thundertown, pero a costa de hundirse aún más en el entendimiento de que la maldad en Zootopia es adaptable, mutante. Judy mira el letrero recién instalado del centro, un símbolo de esperanza construido con esfuerzo mutuo. Ella ya no se pregunta si su idealismo es ingenuo, ahora sabe que es el combustible, pero la astucia de Nick es el motor necesario para mantener la máquina en marcha. La ciudad es un organismo vivo y ellos son los anticuerpos, imperfectos pero vitales, listos para la próxima infección. La victoria contra el castor saboteador reafirmó la necesidad de que Judy y Nick operaran fuera de las líneas burocráticas estrictas. Su centro de capacitación en Thundertown se convirtió en un punto de referencia no oficial, un lugar donde los mamíferos que se sentían ignorados por la ley podían encontrar una escucha genuina. Judy, al diseñar los talleres de alfabetización cívica para especies marginales, comenzaba cada sesión compartiendo su propia historia de lucha contra el escepticismo, humanizando el concepto de la ley para aquellos que solo habían conocido su lado represivo. Nick, por su parte, se había convertido en un maestro en la gestión de crisis de reputación. Cuando las noticias sobre el fallo catastrófico en Thundertown amenazaron con provocar una estampida de miedo entre los depredadores. Temerosos de ser culpados por el sabotaje, Nick utilizó su red de contactos de los bajos fondos para difundir versiones controladas de la historia. Se enfocó en la inestabilidad de la vieja infraestructura, minimizando el componente humano del sabotaje y asegurando a los depredadores que no serían señalados injustamente. Su actuación fue tan convincente que recibió una mención informal del jefe de policía por manejo ejemplar de la percepción pública en zonas sensibles. Sin embargo, la estabilidad era una ilusión bien orquestada. Poco después de este incidente, una nueva figura emergió del submundo de la información. No era un biólogo loco ni un burócrata resentido, sino una consultora de imagen y relaciones públicas de alto nivel, una loba gris llamada Lyra. Lyra, conocida por haber pulido la carrera de políticos que tenían pasados turbios, comenzó a lanzar una campaña mediática dirigida directamente a desacreditar el trabajo de la Unidad de Seguridad Ideológica y Biológica.
Su arma era la duda, sembrada con preguntas sobre la necesidad de esa unidad y la supuesta arbitrariedad con la que Judy y Nick decidían qué información retener y cuál divulgar, haciendo alusión directa al secreto sobre los archivos emocionales de Silas. Lyra no acusaba, sino que preguntaba con una elocuencia seductora, creando una opinión pública que se sentía irritada por el secretismo del departamento. Ella tocaba la fibra sensible de la desconfianza ciudadana. ¿Quién vigilaba a los vigilantes? Judy se sintió atrapada. No podía revelar la verdad sobre los archivos sin causar un colapso político, pero si no hacía nada, Lyra destruiría la credibilidad de su trabajo. Nick vio en Lyra a un espejo retorcido de sí mismo. «Ella es una estafadora de alto calibre, zanahorias», comentó, observando un clip de Lyra en la televisión, su pelaje plateado impecable. «Yo vendía billetes de lotería falsos. Ella vende la idea de que la justicia es subjetiva. Ambas son ficciones hermosas». Decidieron que la única forma de derrotar a Lyra era no enfrentarla en su propio juego de narrativas, sino exponer la falsedad de su máscara de integridad. Nick, utilizando sus habilidades de rastreo para acceder a los registros financieros de Lyra, descubrió que su consultora estaba siendo financiada por un consorcio de empresas que se beneficiarían enormemente si la regulación de Zootopia se debilitaba. Empresas que habían estado en desacuerdo con las políticas de sostenibilidad impulsadas por la administración actual. La confrontación final tuvo lugar en un foro de debate televisado, al que Judy y Nick asistieron no como oficiales de policía, sino como representantes de la comunidad de Tundra Town. Lyra intentó dominar la conversación con estadísticas complejas sobre el gasto público en seguridad. Cuando llegó el turno de Nick, él ignoró las estadísticas. En lugar de refutar los números, habló directamente a la audiencia sobre el centro comunitario, sobre los castores y ratones que habían encontrado trabajo gracias a su esfuerzo, contrastando esa realidad tangible con las teorías de conspiración financiadas que Lyra estaba promoviendo. Judy, con una serenidad recién adquirida, entregó un sobre sellado a los moderadores, conteniendo las pruebas del financiamiento corporativo detrás de Lyra. «No estamos aquí para debatir sobre el miedo, Lyra», dijo Judy, su voz firme. «Estamos aquí para defender el trabajo que hemos hecho, el que construye puentes. Su campaña no es sobre la transparencia, es sobre el control del mercado, y nosotros no vendemos ilusiones, Lyra. Nosotros construimos la realidad». La campaña de Lyra se derrumbó al revelarse sus patrocinadores. La ciudad, cansada de la manipulación mediática, reafirmó su apoyo a la pareja. Al salir del estudio, Judy se sintió agotada pero en paz. Habían protegido la ciudad de una amenaza externa usando las herramientas que habían aprendido a forjar en las sombras. Nick se permitió un suspiro de alivio y le dio un codazo juguetón a Judy. «Buen trabajo, oficial. ¿Ves? A veces, la mejor manera de limpiar un desastre es asegurarse de que el público sepa quién está pagando por la escoba». Se alejaron juntos hacia la noche de Zootopia, sabiendo que cada victoria era simplemente el telón que se levantaba para el siguiente acto de la eterna comedia de la convivencia. La anticipada secuela de Zootopia, que proyecta su estreno para 2025, se presenta no solo como una continuación de las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde, sino como una profunda inmersión en las complejidades estructurales que la primera película apenas esbozó. Si bien los detalles argumentales precisos aún se manejan con sigilo corporativo, la trayectoria de los personajes y el contexto social que los rodea sugieren un enfoque mucho más matizado sobre la integración y el prejuicio dentro de la metrópolis de Zootopia. Judy Hopps, tras su ascenso inicial como la primera oficial de conejo en el Departamento de Policía de Zootopia, CPD, probablemente enfrentará la fatiga del idealismo. Su éxito en desmantelar la conspiración de los mamíferos salvajes demostró su astucia y su inquebrantable creencia en la justicia. Sin embargo, la secuela podría explorar el costo personal de romper el techo de cristal. Es plausible que su carrera se estanque en tareas burocráticas o que se enfrente a una resistencia institucional más sutil, aquella que no se manifiesta en grandes conspiraciones, sino en la diaria microagresión de un sistema diseñado para la mayoría herbívora y tradicionalmente para los carnívoros grandes.
Su inspiración inicial, el sueño de hacer del mundo un lugar mejor, podría chocar con la realidad de que el cambio sistémico requiere más que solo una buena intención. Requiere poder político. Nick Wilde, por su parte, ha evolucionado de un estafador carismático a un socio esencial de la ley. Su arco narrativo en la secuela se centrará, sin duda, en consolidar su papel en el ZPD, quizás obteniendo un rango formal o asumiendo responsabilidades de mentoría. La riqueza de su personaje reside en su escepticismo pragmático, forjado en las calles de Thundertown. Si la primera película exploró cómo el prejuicio lo limitó, la secuela podría explorar cómo ahora, dentro de las estructuras de poder, debe navegar las expectativas de ser un modelo a seguir para otros zorros y depredadores, mientras lucha contra la tentación de volver a su vida anterior, una vida donde las reglas eran flexibles. Su química con Judy se habrá profundizado, pasando de la desconfianza cautelosa a una codependencia profesional basada en la comprensión mutua de cómo opera la ciudad desde el fondo. El motor narrativo de Zootopia 2 probablemente girará en torno a un nuevo desafío que exponga las fallas del sistema que se creía reparado tras los eventos de la primera entrega. Uno de los mayores atractivos de la película original fue la forma en que utilizó la dicotomía depredador-presa para hablar de raza y clase. Es lógico que la secuela profundice en los espacios donde esta dicotomía es más frágil, la economía y la segregación territorial. Podríamos ver una crisis que afecte desproporcionadamente a las especies más pequeñas o a aquellas que se sienten marginadas a pesar de la paz lograda. Tal vez la expansión urbana de Zootopia ha desplazado a comunidades vulnerables, o una nueva tecnología amenaza con hacer obsoletos ciertos oficios, afectando de lleno a los mamíferos de menor tamaño o a aquellos con trayectorias profesionales menos convencionales. La ambientación continuará siendo una estrella, pero es previsible que exploremos áreas menos visitadas de la ciudad, quizás las zonas industriales o los suburbios que rodean los distritos temáticos. La arquitectura y el diseño de producción siempre han sido extensiones del subtexto social. Si la primera película mostraba la segregación vertical, los pequeños en el centro, los grandes en las afueras, esta secuela podría mostrar la segregación horizontal, donde las comunidades de especies se aíslan incluso dentro de los mismos distritos. En esencia, la secuela no puede simplemente repetir el tropo del monstruo escondido. Su éxito dependerá de si logra pasar del drama criminal explícito al comentario sociopolítico sostenido. Los directores, si mantienen la visión original, utilizarán la dinámica entre Judy y Nick, la optimista que aprende realismo y el cínico que redescubre la esperanza, como el prisma a través del cual el público puede examinar las tensiones irresueltas de cualquier sociedad que intenta ser verdaderamente inclusiva. La batalla ya no es contra un villano singular, sino contra las inercias de la tradición y el miedo institucionalizado. La complejidad emocional que Judy y Nick arrastran al inicio de esta segunda etapa es palpable. Judy, con esa energía inagotable que la caracteriza, ya no solo lucha contra la incredulidad de sus colegas, ahora debe lidiar con la decepción silenciosa. Su idealismo inicial, esa chispa pura que encendió su carrera, se ha visto ligeramente opacada por la comprensión de que erradicar el prejuicio es un trabajo continuo, no una victoria final. Es fácil imaginarla revisando expedientes hasta altas horas, no por la adrenalina de un caso, sino por la necesidad compulsiva de demostrar que su presencia en el CPD es merecida y necesaria, sintiendo el peso de representar a toda su especie en cada informe mal archivado o cada ascenso negado injustamente a un colega pequeño. Nick, por otro lado, se ha convertido en un maestro de la fachada. Su desenvoltura natural, esa habilidad para leer a las personas y manipular situaciones que antes usaba para estafar en Tundra Town, ahora se aplica a la política interna del departamento. Se ha adaptado a los códigos, pero su mirada permanece alerta, evaluando constantemente las dinámicas de poder. Su mayor lucha interna en esta secuela será distinguir entre la lealtad genuina hacia Judy y la conveniencia de su posición. Podría haber momentos tensos donde su cinismo se filtre, recordándole a Judy que las buenas intenciones no pagan las facturas, forzándola a confrontar la pragmática y a veces moralmente gris realidad que él conoce tan bien.
La calidez que comparte con Judy es su ancla, pero el peligro acecha en que esa relación se convierta en el único bastión de autenticidad en un sistema que valora la conformidad. El nuevo conflicto central probablemente se centrará en la infraestructura social o económica. Si la primera película trató sobre la biología intrínseca, el volverse salvajes, esta podría abordar el condicionamiento aprendido y la desigualdad económica. Pensemos en el sector de servicios, vital para el funcionamiento de una ciudad tan diversa. Quizás una nueva normativa de seguridad laboral, inspirada por el incidente de los mamíferos salvajes, impone requisitos de fuerza o tamaño que excluyen automáticamente a las especies más pequeñas, forzándolas a aceptar trabajos precarios en la periferia de Zootopia. Esto no sería un acto malicioso de un villano, sino la consecuencia no intencionada de una ley bien intencionada, un punto mucho más doloroso y realista de atacar. Podríamos ver a Judy y Nick investigando en los distritos de baja renta, quizás los viejos túneles de transporte o las zonas industriales olvidadas, donde la falta de luz natural o el aire contaminado reflejan la marginación de sus habitantes. Aquí encontrarían resistencia no de depredadores furiosos, sino de mamíferos pequeños que desconfían del ZPD, viendo a Judy como una traidora al pequeño, una coneja del sistema, y a Nick como un oportunista que cambió su lealtad por un buen uniforme. La emoción de la secuela radicará en cómo esta pareja, nacida de la desconfianza, logra ganarse de nuevo la fe de los verdaderamente marginados, demostrando que su placa no es un escudo contra sus raíces, sino una herramienta para proteger a todos, sin importar su tamaño o pasado. La narrativa se volverá más lenta, más observacional, enfocada en las conversaciones incómodas en vecindarios que la primera película solo nos mostró de pasada desde un helicóptero. La sombra de la responsabilidad se cierne pesadamente sobre Judy y Nick. La carga de haber sido la cara visible de la reconciliación es una espada de doble filo. Para Judy, esta secuela debe explorar la erosión de su ingenuidad, esa cualidad que la hacía tan entrañable. Ahora, cada acto de bondad que intenta implementar desde su posición es sometido a un escrutinio burocrático despiadado. Su fervor inicial se ha templado, transformándose en una tenacidad más fría y calculada. Cuando se enfrenta a la injusticia, ya no grita. Susurra la ley con una autoridad que obliga a escuchar, pero esa misma autoridad le ha costado la espontaneidad y la conexión directa con la base que tanto valoraba. La melancolía del héroe que se da cuenta de que la guerra nunca termina se refleja en sus ojos, aunque intenta ocultarla tras el brillo pulido de su uniforme. Nick, en su papel de detective experimentado, exhibe una capa de pragmatismo que a veces roza el cinismo puro, pero que en realidad es una coraza para protegerse de la desilusión. Su pasado como estafador le permite leer entre líneas los discursos políticos de la alcaldesa Lionheart o de cualquier figura de autoridad que intente minimizar el nuevo problema social. Él sabe que el miedo se ha transformado, migrando de la amenaza biológica a la económica. Es probable que su desarrollo se centre en aceptar que su astucia, su habilidad para ver las trampas, es más valiosa para el sistema ahora que su encanto inicial. Podríamos verlo tomando decisiones éticamente ambiguas si cree que eso salvará a Judy o acelerará la resolución del caso, volviendo a ese territorio moralmente difuso que le era tan familiar, pero esta vez con implicaciones profesionales mucho mayores. La confianza entre ellos se pondrá a prueba no por engaños, sino por métodos divergentes. El idealismo directo de ella contra el realismo tortuoso de él. El nuevo antagonismo social necesita ser menos tangible que el suero. Imaginemos una crisis relacionada con la vivienda y el acceso a recursos esenciales en los límites de Zootopia, quizás en la zona limítrofe entre Sahara Square y Tundra Town, áreas que representan la riqueza extrema y la pobreza estancada. Un nuevo proyecto de infraestructura masiva, supuestamente para mejorar la conectividad, está desviando agua o energía de los distritos más pobres, afectando desproporcionadamente a las especies con necesidades biológicas específicas. Por ejemplo, especies acuáticas o aquellas que requieren climas estables. Este problema es invisible a simple vista porque no hay un villano gritando, sino un comité de planificación bien intencionado, pero ciego a las consecuencias.
Judy y Nick se encontrarán lidiando con una comunidad de mamíferos de bajo estatus que se organiza, no para atacar, sino para exigir justicia a través de protestas organizadas y desobediencia civil pacífica. La ironía es que para la policía, estas protestas podrían ser vistas como desorden público. Nick, recordando sus días al margen de la ley, siente una empatía intrínseca por quienes desafían el orden, mientras que Judy, ahora parte de ese orden, debe decidir si su deber es mantener la paz impuesta o apoyar la lucha por una paz justa. Este dilema interno definirá el tono de la secuela, elevándola de una simple película de acción a un drama social matizado sobre el verdadero significado de la inclusión en una sociedad que ha aprendido a disfrazar la desigualdad con leyes modernas. La exploración de la comunidad marginada revelará una rica galería de personajes secundarios que encarnan las diversas capas de la exclusión. No serán solo víctimas pasivas, sino activistas con sus propias filosofías de resistencia. Podemos esperar ver a una marmota líder de un sindicato de trabajadores de almacenes, cuya voz tranquila y razonada contrasta con su firmeza inquebrantable, ejemplificando cómo el descontento puede organizarse sin recurrir a la violencia. Este personaje se convertirá en un contrapunto moral para Judy, forzándola a confrontar la diferencia entre la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos que la ley, irónicamente, está fallando en proteger. Por el lado de Nick, el encuentro con estos marginados reavivará memorias incómodas de su propia precariedad. Es posible que se cruce con viejos conocidos de Tundra Town que nunca lograron salir del ciclo de la pequeña criminalidad o la supervivencia en la sombra. Estos encuentros pondrán a prueba su nueva identidad como oficial. Veremos a Nick utilizando su conocimiento callejero, no para engañar a la autoridad, sino para proteger a los suyos, quizás proporcionando información crucial a Judy bajo la mesa, operando en esa zona gris que tan bien domina. La tensión surgirá cuando sus métodos poco ortodoxos entren en conflicto directo con el protocolo que Judy se ha esforzado tanto en adoptar. Él podría insistir en un interrogatorio no oficial o en una vigilancia que excede los límites legales, argumentando que el sistema establecido es el que ha fallado en escuchar a estas comunidades. El entorno físico de esta nueva área de investigación servirá como un espejo sombrío del brillo superficial de Savannah Central. Los distritos afectados estarán marcados por una arquitectura funcionalista y descuidada, con viviendas apiñadas y una infraestructura visiblemente deteriorada. Un contraste brutal con los rascacielos elegantes y diseñados individualmente de las zonas ricas. La luz natural será escasa, filtrándose apenas a través de las capas de smog o estructuras superpuestas, simbolizando la invisibilidad social de sus habitantes. Esta escenografía no será solo un telón de fondo, será un personaje activo, un recordatorio constante de que Zootopia es una ciudad de contrastes extremos y que la paz es un privilegio distribuido de manera desigual. La paleta de colores se volverá más terrosa, dominada por grises, marrones y óxidos, distanciándose del vibrante arcoíris cromático de la primera película. La resolución de esta crisis no puede ser simplemente el arresto de un culpable corporativo. Debe implicar una reestructuración real, aunque sea pequeña, de las políticas municipales. El arco emocional de la película culminará cuando Judy y Nick logren convencer a un segmento de la administración de que el problema no son los mamíferos descontentos, sino las leyes que inadvertidamente fomentan la desigualdad. La victoria, en Zootopia 2, será menos un gran arresto y más una enmienda legislativa ganada a pulso, un avance lento y doloroso hacia una verdadera equidad, probando que su asociación ha madurado. Ella aporta la moralidad institucional necesaria y él la comprensión visceral de lo que significa estar excluido. El tema de la madurez profesional y la carga del legado se entrelazará con la tensión entre la ley y la justicia auténtica. Judy Hopps, ahora una veterana con cicatrices invisibles, se enfrentará al escepticismo de los recién llegados al CPD, jóvenes idealistas que la ven como parte del establishment al que aspiraban a reformar. Esta inversión de roles es crucial. La gente que una vez luchó contra el cinismo institucional, ahora debe defender sus métodos y su integridad frente a la nueva ola de fervor reformista, a menudo más ruidoso y menos efectivo.
Su frustración no vendrá de ser rechazada por ser una coneja, sino por ser vista como demasiado complaciente con el statu quo que ella misma ayudó a establecer y que ahora demuestra ser imperfecto. Esta presión la llevará a cuestionar si su compromiso con el procedimiento policial está sofocando su instinto original para defender al indefenso. Nick Wilde, por su parte, podría encontrar un nuevo nivel de respeto, aunque sea a regañadientes, dentro del ZPD, quizás recibiendo una promoción que lo sitúe en una posición de supervisión, lo que le obligaría a tomar decisiones sobre la disciplina de otros oficiales. Este es un terreno peligroso para un zorro. Puede confiar en un sistema que él mismo ayudó a moldear si ese sistema comienza a volverse opresivo. Su relación con las comunidades afectadas en la periferia será compleja. Mientras Judy se esfuerza por ganarse su confianza a través de canales oficiales, Nick podría recurrir a sus antiguos contactos para obtener información vital, creando conflictos de lealtad. Si uno de sus antiguos socios es detenido durante las investigaciones, Nick se verá forzado a elegir públicamente entre su placa y su historia, un dilema que resonará profundamente con su propia trayectoria de redención. El verdadero conflicto subyacente podría residir en la gestión de recursos y la gentrificación ecológica de la ciudad. Zootopia, en su constante expansión, ha comenzado a consumir los hábitats naturales que rodean sus límites, y esto afecta desproporcionadamente a las especies que dependen de ecosistemas específicos, no replicados en los biomas artificiales de la ciudad. Imaginemos una disputa legal sobre la reasignación de zonas verdes vitales para el suministro de agua o la calidad del aire. Un problema que beneficia a las corporaciones de los distritos ricos, pero pone en peligro la supervivencia de pequeños mamíferos dependientes de ecosistemas delicados, como insectos o pequeños roedores que ahora ven sus colonias amenazadas. La amenaza no es un depredador hambriento, sino la maquinaria burocrática impulsada por la codicia corporativa. La emoción central será la búsqueda de un equilibrio imposible. Judy y Nick ya no se preguntan si la ciudad puede funcionar, se preguntan si el precio de su funcionamiento continuo es demasiado alto para los más vulnerables. Veremos escenas donde Nick, con su habitual sarcasmo, señalará las hipocresías de los altos cargos, mientras Judy lucha internamente por no traicionar el juramento que hizo de proteger a todos. El desenlace de esta trama requerirá que ambos abandonen parcialmente sus zonas de confort. Judy tendrá que romper alguna regla menor para exponer una verdad mayor, y Nick tendrá que confiar plenamente en la estructura legal, utilizando sus herramientas de manera visible y legítima, incluso si eso significa renunciar a su método más eficiente y sombrío. La secuela promete ser un estudio sobre el mantenimiento del cambio social, demostrando que la utopía nunca es un estado fijo, sino una batalla constante contra la inercia. La evolución de la relación entre Judy y Nick se convertirá en un eje narrativo tan importante como la propia investigación. Su dinámica ya no se basa en el descubrimiento mutuo, sino en la gestión de sus expectativas profesionales divergentes. Judy, sintiéndose presionada por la necesidad de probar que el CPD puede manejar crisis sin recurrir al caos, puede volverse excesivamente rígida en su adherencia al protocolo. Esto choca directamente con la naturaleza inherentemente flexible y a menudo subterránea de Nick. En los momentos de mayor frustración, es probable que el viejo Nick resurja brevemente, empleando tácticas que rayan en la ilegalidad menor, no por malicia, sino por una profunda convicción de que las reglas están diseñadas para proteger a quienes ya están seguros. Estas transgresiones, aunque bien intencionadas, causarán fricciones serias, obligando a Judy a confrontar si su amor por Nick es más fuerte que su compromiso con la ley que juró defender. El diálogo entre ellos estará cargado de historia compartida y malentendidos no verbalizados, donde una mirada de Nick puede significar más que un informe policial completo para Judy. El nuevo conflicto centrado en la exclusión ecológica y la gentrificación forzará a los héroes a interactuar con una capa de la sociedad de Zootopia que se siente traicionada por ambos bandos.
Imaginemos una comunidad de micromamíferos y especies acuáticas reubicadas forzosamente cerca de las cloacas y sistemas de filtración de la ciudad, viviendo en condiciones que recuerdan a los viejos barrios marginales, pero disfrazados bajo la apariencia de zonas de desarrollo sostenible. Estos habitantes desconfían profundamente de los carnívoros, pero también ven a Judy, la pequeña representante de las especies pequeñas, como una cómplice del poder que los ha abandonado. El antagonista aquí no será un individuo, sino un consorcio de desarrolladores inmobiliarios y legisladores, cuyas motivaciones son puramente económicas, presentadas al público bajo el eufemismo de progreso urbano necesario. Para penetrar en esta red de corrupción sutil, Nick tendrá que descender a su pasado de maneras que creía haber dejado atrás. Esto podría implicar reencontrarse con un antiguo mentor o un rival de su época de estafador que ahora opera en el mundo corporativo oscuro, usando su conocimiento de esquemas financieros para manipular los permisos de construcción y las valoraciones ambientales. El momento clave emocional para Nick será cuando deba pedir ayuda a aquellos que representan la vida que intentó escapar. No se trata de volver a estafar, sino de usar su habilidad para el engaño éticamente cuestionable para desenmascarar a aquellos que usan la ley para legitimar el robo. Esta dualidad es agotadora para él. Cada acto de astucia lo aleja un poco más de la imagen prístina de oficial que Judy espera. Judy, por su parte, deberá aprender a delegar y confiar en las formas menos convencionales de justicia. Su arco de aprendizaje se centrará en entender que la paz que ella defendía en la primera película era superficial. La verdadera paz requiere incomodidad y confrontación directa con el poder establecido. Podría tener que presionar a su superior, quizás incluso amenazando con revelar información comprometedora sobre la corrupción institucional que ha estado ignorando, para obtener la autorización necesaria para proteger a los colonos marginados. La recompensa narrativa no será solo atrapar a los culpables, sino ver a Judy aceptar que, a veces, ser un buen oficial significa ser un mal ciudadano para el sistema corrupto. La película concluirá con una sensación agridulce. La crisis inmediata se resuelve, pero el sistema sigue siendo frágil, y la vigilancia, como les recuerda un Nick cansado pero satisfecho, es el precio de la ciudadanía. La carga emocional de la nueva investigación se manifestará en el agotamiento visible de ambos protagonistas. Judy, que siempre se ha enorgullecido de su capacidad para funcionar con poco descanso, comenzará a mostrar grietas en su fachada de optimismo inquebrantable. Sus interacciones con los micromamíferos desplazados la afectarán profundamente. La impotencia de ver cómo las promesas de igualdad se desvanecen ante la codicia corporativa la llevará a episodios de rabia contenida. Es posible que veamos a la coneja llorar en privado, no por miedo, sino por la frustración de no poder aplicar la fuerza de la ley contra un enemigo tan amorfo como las cláusulas contractuales y los lobbies políticos. Su inspiración se habrá transformado. Ya no se trata de capturar al ladrón de guante blanco, sino de reescribir el manual que permite que existan tales ladrones. Nick afrontará un desafío ético constante al navegar entre su código policial recién adquirido y su instinto callejero. Su principal dilema será su relación con la verdad. En el mundo corporativo que investigan, la verdad es maleable, vendida a través de relaciones públicas impecables. Nick, al tener que interactuar con figuras que son profesionales en el engaño legal, se sentirá tanto en terreno conocido como profundamente incómodo. Su habilidad para el engaño, que antes era su herramienta de supervivencia, ahora debe ser utilizada con extrema cautela, pues un desliz podría costarle no solo su placa, sino también la confianza de Judy, que ha invertido mucho en su rehabilitación. Se percibe una melancolía en él cuando observa a sus viejos conocidos atrapados en trampas legales que él ahora entiende demasiado bien. Es un recordatorio constante de lo fácil que es caer de nuevo en la marginalidad. La ambientación de los distritos afectados por la crisis ecológica debe ser un testimonio visual de la nueva segregación. Zootopia habrá creado zonas de conveniencia, paisajes artificiales diseñados para parecer naturales, pero que son esencialmente guetos controlados.
Pensemos en pequeños ecosistemas cerrados, con sistemas de filtración ruidosos y una humedad opresiva que lentamente deteriora la salud de las especies más sensibles. El diseño de producción utilizará texturas húmedas y colores saturados de forma artificial para crear una atmósfera de claustrofobia sofocante, en contraste directo con la luz solar dorada de Sabana Central. Este entorno es un insulto a la diversidad biológica que la ciudad dice celebrar. Es la prueba de que la tolerancia se detiene donde comienzan los márgenes de ganancia. El clímax de la secuela probablemente no involucrará un tiroteo épico, sino una confrontación verbal ante un tribunal o una junta municipal. Judy, armada con la evidencia recopilada por Nick de fuentes dudosas, deberá presentar un caso impecable contra la fachada de legalidad. La resolución requerirá que Nick, usando sus habilidades de manipulación lingüística, desenmascare la hipocresía de los líderes corporativos, demostrando que sus leyes progresistas son en realidad instrumentos de opresión económica. La victoria será agridulce. Se detendrán los desalojos y se forzará una revisión de las políticas, pero la lucha por la justicia se habrá trasladado permanentemente del bando de la policía al de la vigilancia cívica constante. Judy y Nick emergerán de esta prueba no solo como socios, sino como guardianes conscientes de que Zootopia es un proyecto perpetuo, nunca una utopía terminada. La fatiga crónica de la lucha por la justicia se habrá instalado profundamente en el ADN de la narrativa. Judy Hopps, que en la primera entrega era una fuerza de la naturaleza impulsada por la fe ciega, ahora opera con la cautela de quien ha visto demasiados engranajes oxidados bajo el brillo de la maquinaria oficial. Su energía ya no se proyecta hacia afuera en grandes gestos de heroísmo, sino que se concentra en mantener la estructura interna de su propia moral. En las reuniones internas del CPD, su voz es más medida, más técnica, intentando utilizar el lenguaje burocrático para lograr avances que antes conseguía con pura voluntad. Esta transformación es dolorosa porque implica aceptar que el sistema no se reforma desde fuera, sino desde dentro, un proceso lento y agotador que a menudo requiere hacer concesiones difíciles. Es probable que se refugie en el trabajo rutinario de la oficina como un bálsamo contra la complejidad moral del nuevo caso, añorando los días más simples de perseguir culpables evidentes. Nick Wilde, por su parte, ha alcanzado un nivel de maestría en el arte de la infiltración psicológica. Su sonrisa es ahora una herramienta más afilada que nunca, pero su mirada raramente se relaja. El éxito lo ha expuesto a una mayor vigilancia institucional. Si bien es respetado por sus resultados, es constantemente escrutado por aquellos que temen que su naturaleza depredadora o su pasado puedan volver a dominar. Su desarrollo en esta secuela se vincula intrínsecamente a su papel como mediador entre Judy y el mundo que ella ya no puede penetrar fácilmente. Nick se mueve con fluidez entre la formalidad de la estación de policía y la informalidad de los bajos fondos, actuando como un traductor social. Su gran desafío emocional es la tentación de usar su vieja identidad para resolver problemas rápidamente, tentación que debe rechazar para honrar la fe que Judy ha depositado en él. La línea entre ser un astuto detective y un oportunista se vuelve peligrosamente delgada. El conflicto de la gentrificación ecológica obliga a la película a expandir su visión geográfica y temática. La trama se centrará en cómo la necesidad de crecimiento de Zootopia está invadiendo los remanentes de hábitats salvajes fuera de los distritos controlados, zonas que son el hogar de especies más pequeñas o más dependientes de condiciones ambientales específicas. Estos habitantes no son criminales, sino refugiados climáticos o económicos, seres cuyas necesidades biológicas básicas, humedad, temperatura, acceso a flora específica, están siendo ignoradas por los permisos de construcción de torres de oficinas ultralimpias. La ironía es brutal. Zootopia se ha vuelto segura para los mamíferos grandes y los herbívoros acomodados, pero ha creado un nuevo tipo de desierto tóxico para los demás. La dinámica entre Nick y Judy se tensará cuando sus métodos choquen ante estos nuevos refugiados. Mientras Judy busca la ruta legal, presentando mociones y apelando a la ética del ayuntamiento, Nick podría recurrir a su vieja red de contactos para identificar a los funcionarios corruptos que firmaron los permisos.
Este doble juego pondrá a prueba su relación. Judy le advertirá sobre el riesgo de ser despedido o peor, de ser utilizado como chivo expiatorio por el CTPD si sus tácticas se descubren, mientras que Nick responderá con su pragmatismo habitual, señalando que si se apegan estrictamente al manual, las familias vulnerables perderán sus hogares antes de que un juez mire el papeleo. La película explorará la idea de que, a veces, la justicia requiere desobedecer una ley injusta. La resolución no será un final feliz definitivo, sino un momento de entendimiento mutuo, donde Judy acepta que el cinismo de Nick a veces es la única lente clara para ver la corrupción. Y Nick reafirma que su lealtad final reside en Judy y en la posibilidad, aunque remota, de una ciudad verdaderamente justa. La profundización en el conflicto de la injusticia ambiental y la exclusión social lleva a un examen más íntimo de las vulnerabilidades de los personajes. Judy Hopps comienza a proyectar sus propias inseguridades sobre el caso. Su lucha contra la discriminación en el pasado la hace hipervigilante ante cualquier signo de que ella, como coneja, está siendo usada por el sistema para apaciguar a las minorías sin ofrecer soluciones reales. Esta paranoia se manifiesta en un control excesivo sobre Nick, a quien presiona para que mantenga un perfil estrictamente legal, temiendo que cualquier desviación en sus métodos valide las acusaciones de que el CPD solo confía en depredadores y zorros para las tareas sucias. Ella carga con el miedo de haber sacrificado su integridad idealista por un puesto en la burocracia, y ahora teme que, al intentar hacer el bien, se haya convertido inadvertidamente en una herramienta de la opresión sistémica que juró combatir. Nick Wilde se encuentra en una encrucijada existencial. Su éxito en el CPD le ha brindado una estabilidad que nunca tuvo, pero lo ha alejado de la autenticidad de las calles. Cuando se sumerge en las comunidades desplazadas, ve versiones de sí mismo que nunca lograron ascender. Estos encuentros reavivan un profundo sentimiento de culpa y responsabilidad. Su colaboración con Judy es su ancla moral, pero la necesidad de operar en las sombras para obtener información crucial sobre los desarrolladores inmobiliarios lo obliga a vestirse con su antigua máscara de estafador. Veremos a Nick utilizando su carisma no para vender productos falsos, sino para ganar la confianza de informantes reticentes o para engañar a los sistemas de seguridad corporativos, una táctica que lo deja emocionalmente drenado porque siente que está traicionando la confianza que Judy ha depositado en su transformación. El nuevo frente de batalla se ubicará en las zonas de amortiguamiento biológico, áreas recién designadas por la ciudad que rodean los límites de Zootopia, supuestamente para proteger la biodiversidad, pero que en realidad sirven como vertederos controlados y áreas de reasentamiento de baja calidad para especies que requieren condiciones ambientales específicas, como artrópodos o anfibios. Estas zonas son un microcosmos de la segregación, estéticamente diferentes, con sistemas de iluminación y clima artificialmente controlados que fallan constantemente, reflejando la política superficial de la ciudad. El antagonista corporativo, quizás un tejón o un oso inversor con un historial impecable, utiliza jerga ecológica y de desarrollo sostenible para justificar la expulsión de estas poblaciones vulnerables a zonas aún más inhóspitas. El clímax narrativo exige una unión de sus fortalezas opuestas. Judy debe usar su conocimiento del código legal para encontrar la cláusula específica que permita al consorcio corporativo actuar ilegalmente, mientras Nick debe usar su capacidad de improvisación para exponer públicamente la verdad detrás de los maquillados informes ambientales. Esto podría involucrar una infiltración física a una cumbre de desarrolladores, donde Nick, disfrazado, graba conversaciones cruciales, mientras Judy prepara la acción legal inmediata. La resolución no será la destrucción del corporativo, sino forzar una mesa de negociación donde la voz de los desplazados sea escuchada por primera vez. Un proceso liderado por una Judy que ha aprendido a ser tan feroz en la defensa de la ley como en su aplicación. La película terminará con la pareja exhausta, mirando la ciudad desde un punto alto, sabiendo que han ganado una batalla importante, pero que la vigilancia requerida para mantener una Zootopia verdaderamente justa es un trabajo para toda la vida, un compromiso que ahora entienden y aceptan juntos.
La progresión de la narrativa hacia la implicación de las fallas estructurales de Zootopia exige que la dinámica entre Judy y Nick se someta a una prueba de resistencia que va más allá del simple desacuerdo profesional. La tensión palpable no solo se debe a los métodos, sino a la divergencia en sus visiones de la redención. Judy, habiendo internalizado el idealismo, lucha con la frustración de que el progreso es incremental y a menudo parece regresivo. Su idealismo, antes una fuente de energía, ahora se siente como una carga, haciéndola reaccionar exageradamente ante cualquier señal de cinismo, especialmente cuando proviene de Nick. Es probable que se refugie en el papeleo y la adherencia estricta a los procedimientos como una forma de reafirmar su control en un mundo que percibe como caótico e injusto, temiendo que soltar las riendas signifique volver a ser la novata ingenua que no sabía nada del submundo de la ciudad. Nick, por su parte, se ha convertido en un experto en navegar el cinismo de los círculos de poder. Su experiencia en estafas le permite ver las motivaciones ocultas detrás de cada decreto municipal, pero esta visión clara tiene un costo emocional, una creciente sensación de aislamiento. Sabe que sus viejas tácticas son necesarias para obtener resultados rápidos en un sistema lento, pero cada vez que recurre a ellas, teme el juicio silencioso en los ojos de Judy. Su amor por ella se ha traducido en un deseo protector de mantenerla alejada de la suciedad moral que él debe ensuciarse para obtener la información. Este es el dilema del protector. Si tiene que mentirle a ella sobre cómo obtuvo la evidencia para salvar a otros, ¿está realmente protegiendo su relación o simplemente postergando una ruptura inevitable basada en la confianza? El foco temático en las zonas de amortiguamiento biológico debe intensificarse, mostrando no solo la marginación económica, sino también la amenaza existencial a la diversidad biológica. Estas zonas no son solo barrios pobres, son laboratorios fallidos de ecología controlada, donde especies con necesidades muy específicas están muriendo lentamente debido a la falta de recursos genuinos. Podemos vislumbrar la desesperación de una comunidad de insectos o pequeños mamíferos que no tienen representación política y cuya supervivencia depende de la benevolencia, que nunca llega. La investigación se vuelve personal cuando descubren que los contaminantes liberados en estas zonas son el subproducto de un proceso de manufactura vital para la economía de Savannah Central, creando un vínculo directo entre el lujo de unos y la enfermedad de otros. La confrontación final, por lo tanto, no puede ser una simple victoria policial, sino una renegociación del contrato social de Zootopia. Judy y Nick deben orquestar una jugada que exponga la hipocresía de la administración, no a través de un arresto de alto perfil, sino forzando una audiencia pública donde los afectados puedan testificar directamente contra los arquitectos de estas zonas. Nick debe utilizar sus contactos para organizar la logística de este testimonio, asegurando que los testigos más vulnerables lleguen sanos y salvos, mientras que Judy utiliza su posición para garantizar que la audiencia no sea una farsa controlada. El triunfo de la película reside en que ambos aprenden a soltar el control de sus métodos individuales. Judy acepta que la ley debe ser doblegada para servir a la justicia, y Nick se somete a la estructura pública para asegurar que su verdad sea escuchada legítimamente. La conclusión será que la vigilancia es su nueva vocación compartida, entendiendo que la utopía requiere una lucha constante contra la complacencia institucionalizada. La madurez de Judy y Nick se refleja en la aceptación tácita de sus respectivos roles en el mantenimiento del frágil equilibrio de Zootopia. Judy, habiendo superado la necesidad de probar su valía a través de hazañas espectaculares, ahora se enfoca en la sostenibilidad del cambio. Su frialdad aparente esconde una profunda empatía que ha aprendido a canalizar a través de canales institucionales